Esta presentación, la de hoy, es una aproximación conceptual a los tres términos relacionados a lo que se refiere CTS, que no es otra cosa que ciencia, tecnología y sociedad. Y también es una aproximación conceptual que les va a permitir a ustedes acercarse un poco más, a aclarar un poco más la conceptualización que ustedes puedan tener sobre estos tres términos que les pueda servir para realizar la tarea que está colgada en el aula virtual, que es una tabla comparativa entre ciencia, tecnología y sociedad. Entonces, vamos a hacer la revisión de estos tres términos. Luego de ello, vamos también a hacer una explicación muy breve sobre cómo deben hacer la tarea o la actividad autónoma que está en el aula virtual. Empecemos entonces. Bienvenidos. Lo primero que tendremos que ver de forma general es entender qué es esta expresión, Ciencia, Tecnología y Sociedad, o CTS. Si ustedes se preguntan qué suele definir esta expresión, ustedes van a encontrarse que generalmente se utiliza dentro del ámbito académico, en la formación de profesionales como ustedes. Y el objeto de estudio de este CTS o de esta Ciencia, Tecnología y Sociedad lo constituyen los aspectos sociales precisamente de la ciencia y la tecnología. Antes de la CTS, lo que se realizaba o lo que se estilaba hacer era que cada uno de los estudios que se realizaban tenían que ver o con ciencia y se le daba el punto de vista científico, o con tecnología o se le daba el punto de vista tecnológico. Y tampoco se asociaban mucho sobre los efectos sociales que tenían o esos desarrollos o descubrimientos científicos o tecnológicos. Esto tanto en lo que concierne a los factores sociales que influyen sobre dichos cambios científico-tecnológicos. Cualquier cambio de ciencia y tecnología puede influir a la sociedad, pero no se estudiaba. También en lo que atañe a las consecuencias de tipo social, cómo afecta, cómo cambia precisamente a cada individuo que forma parte de esa sociedad o su entorno, en este caso el medio ambiente. Ustedes van a encontrar dos formas en el CTS. Si ustedes encuentran CTS así, solito, sin ninguna palabra que lo acompañe, lo que estamos haciendo es referencia al objeto de estudio, que en este caso serían las relaciones que tiene la ciencia, la tecnología y la sociedad. Es decir, CTS a secas lo que hace es referencia a las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Pero si a esa palabra la acompañamos y le anteponemos la palabra estudio, CTS, estaríamos ahí refiriéndonos al trabajo del ámbito académico, que es lo que ustedes van a realizar conmigo y que comprende las nuevas aproximaciones o las nuevas interpretaciones del estudio de la ciencia y la tecnología asociados allí sí a los efectos que puedan tener dentro de la sociedad o del entorno social. Entonces, cuando vean CTS en alguna evaluación, prueba o pregunta así a secas, son las relaciones existentes entre ciencia, tecnología y sociedad. Y si ven estudios CTS, estamos hablando de las aproximaciones o interpretaciones del estudio entre ciencia y tecnología y cómo afecta a la sociedad. ¿Ya? Esa es básicamente la diferencia inicial entre una y otra. Entonces, vamos a tratar de entender esos componentes del CTS. Empecemos haciendo una revisión sobre la imagen tradicional que se tiene de ciencia y tecnología, pero iniciemos señalando la etimología de este término, que viene o proviene del latín scientia, que es un sustantivo que se utiliza etimológicamente para definir saber o conocer, sabiduría, conocimiento. Entonces, si hablamos etimológicamente de la ciencia, estaríamos hablando de que nos estaríamos refiriendo a lo que es el saber o el conocer, o a la sabiduría o el conocimiento, que está muy asociado con lo que los compañeros mencionaban, es decir, tratar de encontrar algún acercamiento real sobre un área determinada mediante quizás la investigación, generando hipótesis, despejando preguntas y tratando de resolverlas, ¿no? Dentro de la concepción tradicional que se tiene de ciencia, hablamos de una concepción tradicional o heredada,
Generalmente se señala que la ciencia es una empresa autónoma. Es autónoma porque se genera por sí misma, por el interés de conocer, por el interés de resolver, perdón, de resolver alguna interrogante, alguna duda que se tenga por sí misma o por un grupo de personas. Debe ser objetiva porque la ciencia no puede estar sujeta a sentimientos o a subjetividades. El mismo hecho de que la ciencia tenga que encontrar la verdad o resolver una duda o una interrogante, tiene que asegurarse de que los resultados que se obtengan de ese proceso sean los reales, los más objetivos posibles. No porque yo quiero que la respuesta sea oscura, tendrá que salir oscura. Si la respuesta es clara, a pesar de que yo quiera que sea oscura, tendrá que ser objetiva y mostrarse clara. Y debe ser neutral porque no puede ninguna de las personas que intervienen en el proceso, que financian el proceso, que están dentro del proceso o quizás solo observándolo, puedan intervenir en el resultado. Por más intención que tengan de hacerlo, la ciencia tendrá que mantener esa neutralidad sin importarle las interferencias externas que puedan existir. Por eso se habla de que la ciencia está basada en la aplicación de un código de racionalidad. Ustedes a ese código lo van a conocer con el nombre de método científico más adelante. Y el método científico es un código de racionalidad que permite asegurar, evitar que cualquier interferencia de tipo externa, puedan influir en los resultados del estudio o la investigación científica. Por eso el desarrollo científico es concebido de este modo como un proceso que se rige por ese código de racionalidad autónomo, por el método científico respecto a condicionantes externos. Por más que haya una movilización social por los resultados científicos de determinada investigación, no va a cambiar el resultado. Por más que el político, el presidente, el director o el rector quieran cambiar el resultado que se obtuvo, si es que se hizo bien, de una investigación científica o de un desarrollo científico, no va a cambiar. Y lo mismo podríamos hablar de los condicionantes psicológicos que puedan generar este tipo de presiones o condicionamientos externos. La ciencia, gracias a ese rígido código de racionalidad, debe de asegurar que se mantenga siempre autónoma, objetiva y neutral. Si no, no podríamos considerar esos resultados de manera adecuada. Pasemos entonces a revisar el segundo elemento, que vendría a ser la tecnología, que algunos tienden a asociarlo, a confundirlo o a creer que es lo mismo que ciencia, y aunque se parezcan, tienen diferentes funcionalidades o acepciones. Inicialmente vamos a ver qué dice el diccionario sobre este término, sobre tecnología. El diccionario define a la tecnología como el conjunto de los conocimientos propios de un oficio mecánico o de un arte industrial. Primero, señala el diccionario que la tecnología viene a ser todo lo que se sabe de determinado oficio mecánico o de determinado arte industrial. Por ejemplo, un carpintero debe saber cómo realizar o cómo construir mesas y sus diferentes productos de carpintería. Un médico debería de saber cómo se utiliza un estetoscopio, un termómetro, cómo leer o interpretar los resultados de un examen o una radiografía. Un comunicador o periodista debe saber cómo se transmite información, cómo se la edita, cómo se la comparte. Y así podría yo hablar de algunas áreas en donde básicamente necesitamos de los conocimientos previos o propios de esa área para poder utilizar la tecnología asociada a ella. También el diccionario señala que es el conjunto, y aquí es en donde la compañera también nos mencionaba, que utiliza, por decir, internet y el celular, porque habla como el conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto. Ese conjunto de instrumentos vienen a ser aquellas herramientas que nosotros desarrollamos y que la utilizamos en esa determinada área. ¿Ya? Por ejemplo, si vuelvo a hablar de tecnología médica,
podría ser el estetoscopio, la máquina de rayos X, el termómetro, en fin, cualquier elemento que el médico utilice para realizar su tarea, sumado a los conocimientos que tiene. Si hablo del comunicador, podría ser, si hablo años atrás, estaría quizás hablando de una cámara fotográfica de rollo, de una grabadora de, de sonidos con cintas magnetofónicas, o de una cámara, una videocámara de esas grandotas que utilizaban los cassettes de VHS o Hi 8. Pero en la actualidad ustedes ya no necesitan eso, sino que todo eso lo pueden usar desde su dispositivo móvil. Entonces, allí sí la tecnología se va modernizando y va cambiando. Pero sin embargo, no quiere decir que la anterior a esa deja de ser tecnología. Quizás no tiene la misma utilidad o quizás tiene otro tipo de utilidades distintas a las que son reemplazadas por las nuevas tecnologías. Por tanto, ustedes deben de considerar a la tecnología como el conjunto de los procedimientos que permiten la aplicación de los conocimientos propios de las ciencias naturales o de cualquier tipo de ciencia, pueden ser inclusive las ciencias sociales, las ciencias exactas, a la producción industrial. ¿Ya? Entonces, los procedimientos, que más son práctica que otra cosa, permiten aplicar los conocimientos que ustedes hayan desarrollado, aprendido o para los que se hayan formado dentro de un área determinada. En el caso de ustedes, el área de la comunicación. Tienen que tener en consideración dos ideas básicas dentro de este término. Primero, que la tecnología depende de otros conocimientos. Sin los conocimientos que son desarrollados, por ejemplo, por la ciencia, la tecnología probablemente no podría aparecer, porque necesita de conocimientos previos o de experiencias previas que hayan generado algún saber. Segundo, la utilidad de la tecnología se expresa en el carácter material de sus productos. Yo les decía, por ejemplo, en la edad de piedra también había tecnología. El hombre prehistórico vio la necesidad de crear herramientas que les permitan cazar, por ejemplo, sin exponer su vida tan, eh, eh, tan directamente, y empezó a desarrollar herramientas para la caza basadas en piedra. Eso se llama tecnología lítica, es decir, tecnología basada en piedra. Ellos desde ese tiempo estaban desarrollando herramientas en base a su experiencia o a lo que sabían y pudieron desarrollar tecnología basada en piedra. Y así podríamos hablar a través de la historia de la humanidad de todas las tecnologías que han sido desarrolladas a través de los años, ¿ya? Pero algunas de ellas siguen en uso por nosotros, otras ya no las estamos utilizando, pero en su momento fueron precisamente lo que permitió que se desarrollen nuevas tecnologías. De esta manera, por ejemplo, la ciencia se apoya también en la tecnología para desarrollar nuevos conocimientos. El genoma humano o el mapa del ADN no hubieran sido posibles desarrollarlos en el tiempo que conocemos si no fueran por los desarrollos en los sistemas informáticos que les permitían mapear y procesar a mayor velocidad los descubrimientos y los procesos que ellos estaban realizando. Pero la tecnología sí necesita de ciencia para poderse desarrollar. Espero que con eso esté un poquito más clara la diferencia entre la una y la otra. La ciencia es el conocimiento que se desarrolla, la sabiduría que se obtiene a través de un código de racionalidad, el método científico que debe ser neutral, objetivo y autónomo. Mientras que la tecnología depende de los conocimientos que desarrolla la ciencia y del carácter material de sus productos útiles para poder ser considerada como aquel conjunto de conocimientos que ustedes pueden aplicar en un área determinada. ¿Ya? Pasemos al último de los temas, el que es sociedad. En cuanto a lo que mencionan los compañeros, es verdad, para hablar de sociedad nosotros tendríamos que estar hablando de ese conjunto de personas que tienen una interacción determinada en base a sus intereses o a las reglas de inclusión que puedan tener.
Para poder hablar de un sistema social, podemos hablar de sistemas sociales tan simples como sistemas sociales muy complejos, tendríamos que estar hablando de las acciones de varias personas que se interrelacionan de forma significativa, tal como mencionaban sus compañeros. Varias personas que se interrelacionen por algún interés común, por ejemplo, aprender sociedad digital, obtener el título de periodista o de licenciado en comunicación, de poder desarrollar un producto investigativo, en fin, siempre debe de haber una interrelación significativa para que esa sociedad exista o coexista. O pueden estar bajo un marco legal determinado. Por ejemplo, la sociedad ecuatoriana se rige por la Constitución, que vendría a ser la ley máxima en ese país, pero también tiene que seguir ciertos códigos como son las leyes que los rigen, como son un sistema económico y político al cual se deben, en fin. Ustedes en la universidad asimismo, que vendrían a ser un sistema social, están dependientes de las leyes o reglamentos de la educación superior, el código normativo de la misma universidad y, lógicamente, así podríamos seguir hablando de varias categorías. Pero esa interrelación que conlleva un objetivo es lo que lo delimita al sistema social del cual estamos hablando. Puede ser tan amplio como la sociedad ecuatoriana o tan corto como un pequeño grupo dentro del curso, ¿ya? Como un conjunto muy pequeño o un conjunto muy grande. Y eso va a ser respecto de un ambiente que no pertenece al mismo. Por ejemplo, ustedes son estudiantes universitarios. Si hablamos de estudiantes universitarios como sociedad, están incluidos dentro de todos los estudiantes universitarios del país y quizás hasta del mundo, con diferencias. Pero, ¿qué los diferenciaría a ustedes de otros? Por ejemplo, ustedes son estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, que son diferentes a los de la Universidad Técnica de Manabí o a la de la Católica, por algunas características o por algunas situaciones distintas. Dentro de la misma universidad también se encontrarán que entre las facultades también podríamos hablar de microsociedades, es decir, la Facultad de Ciencias de la Comunicación es diferente a lo que ve o lo que hacen los de la Facultad de Medicina o de la Facultad de Sistemas Informáticos. Y dentro de la Facultad de Comunicación también encontrarán que según las carreras habrán también sociedades diferentes. Llamen a los estudiantes de comunicación o a los de publicidad o a los de corp, ¿ya? Y dentro de comunicación también los cursos, por decir, o los niveles, primer nivel de comunicación es diferente a los otros niveles. Y quizás yendo más allá, hasta los paralelos en el primer nivel los separará socialmente de los otros grupos. En fin, eso puede ser tan simple como complejo, pero básicamente la interrelación significativa es lo que permite hablar de un sistema social. Desde el momento en que la comunicación aparece, en el momento en que existe la comunicación entre personas, podemos decir que surgen los sistemas sociales. La necesidad de comunicarse es precisamente aquello que permite que el sistema social nazca. Con cada comunicación se inicia una historia que experimenta, según dice Luckmann, un proceso de diferenciación, lo que les mencionaba, mediante la mutua referencia de las elecciones de los sujetos, que hace que se realice solamente algunas de las muchas posibilidades. ¿A qué se refiere Luckmann con esto? A veces nosotros estamos obligados a ser parte de un sistema social, y si estamos obligados, podemos o coexistir con él, estando de acuerdo o tratando de modificarlo desde adentro, o sencillamente nos separamos y buscamos formar parte de otro grupo o de otro sistema social. Entonces, ustedes podrán notar esto, por ejemplo, si estuviéramos en clases presenciales, quizás notarían que dentro del curso empiezan a formarse grupos de compañeros que, a pesar de que forman parte del primero de comunicación B, tienen su propio código, sus propias actitudes, sus propios integrantes. Y alguno, si se siente cómodo con eso, se mantiene, y si no, sale de ese grupo y busca otro. Y la interrelación existente entre ellos puede ser sencillamente por amistad o por necesidad de presentar un trabajo grupal, por ejemplo, o porque sencillamente se conocen hace mucho más tiempo o comparten cosas mucho más comunes que dentro de que con otros de los miembros
de ese grupo mayor, ¿ya? Entonces, esa experimentación diferenciada de la mutua referencia de las elecciones hace que las posibilidades sean muchas. Y ustedes van a encontrarse que sucede mucho, por ejemplo, en grupos religiosos, hasta en el fútbol hay personas que aunque quieran al fútbol, les guste el fútbol, generan grupos porque unos son del equipo amarillo, del equipo azul, del equipo blanco, y empiezan a generarse dentro de las posibilidades grupos más pequeños, con intereses comunes. Bien, hasta aquí vendríamos nosotros a hacer la revisión o el acercamiento de estos tres términos, ciencia, tecnología, sociedad, y pasaríamos a lo que ustedes van a realizar como actividad autónoma, que es la comparación entre esos tres términos utilizando una tabla que está disponible en el aula virtual y para lo cual van a utilizar un texto de García González y López que se denomina Ciencia, Tecnología y Sociedad, una aproximación conceptual.